En las cenidas masónicas, después que el hermano orador ha dado las conclusiones al venerable maestro de que la tenida ha sido justa y perfecta, el venerable maestro conmina a todos los hermanos del taller para efectuar la cadena de unión. La primera alusión a la cadena de unión desde la antigüedad, es decir, desde la masonería operativa, nos llega de la mano del manuscrito de Edimburgo, 1696. En el acto de la cadena de unión, tendríamos que concebir que la cadena de unión también está simbolizando la cadena iniciática de la tradición masónica y por analogía la de todas las tradiciones, cuyo origen es inmemorial, como lo es asimismo el mensaje que de ella se ha venido transmitiendo a lo largo del tiempo y de la historia. En aquellos momentos que todos los hermanos tienen las manos cogidas de una manera singular, las individualidades, o mejor, la idea de lo individual y de lo particular que cada componente de la cadena pudiera tener de sí mismo, desaparece como tal para formar un solo cuerpo que vibra y respira a una misma cadencia rítmica. Por lo general, la cadena de unión comienza y termina en el venerable maestro, y es él, como la máxima autoridad de la logia, el que dirige la invocación al gran arquitecto del universo. Vayamos a sintetizar algunas de las frases que pronuncia. Arquitecto supremo del universo, fuente única del todo bien y de toda perfección, oh tú, que siempre has obrado para la felicidad del hombre y de todas tus criaturas. Tus consideraciones y nuestras necesidades, tú las sabes mejor que nosotros. Esparce sobre nosotros y sobre todos nuestros hermanos tu celeste luz. Fortifica en nuestros corazones el amor hacia nuestras obligaciones. Que ellas sean por siempre la morada de la paz y de la virtud, y que la cadena de unión y de amistad perfecta y fraterna sea en lo sucesivo tan sólida entre nosotros que nada pueda alterarla. Vayamos a otro momento de la cadena de unión. El entrelazamiento de manos y brazos representa la unión de los eslabones y su unidad en torno a las grandes luces, escuadra, compás y volumen de la escritura sagrada. Son símbolos representativos de la fraternidad, como bien nos dice el Salmo 133. Y verdaderamente, René Guénon, en su libro Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, nos dice: las funciones de la cadena de unión tienen que ser dentro de un marco. Quizá la principal manera de que sea una demostración de los diversos elementos que contiene o encierra en su interior, para formar con ellos un todo ordenado, lo cual, como se sabe, es la significación misma de la palabra cosmos. El marco, pues, en esta manera será el ligar o unir estos elementos entre sí, lo que está formalmente expresado por el nombre de cadena de unión. Si miramos desde un punto de vista esotérico la cadena de unión, llegaremos a la conclusión que es la fusión de un conjunto de estados, seres y mundos hilvanados en un hilo que lo une, que mixtifica lo material y lo inmaterial, dándole a esta cadena supuesta de unión
una significación muy profunda. Es la cadena de los mundos que conforman la manifestación universal. Y esto es lo que subsiste y está ligado entre sí por el hilo de Atma, es decir, el espíritu. En los parámetros que estamos viendo de la cadena de unión, evidentemente tiene una importancia grande la cadena de unión en las tenidas fúnebres. Hay unas palabras de Thomas Carlyle que siempre tenemos que recordar. Cuando un hombre bueno ha vivido a nuestro lado, nunca es arrebatado completamente. Deja tras él un vestigio luminoso semejante a esas estrellas apagadas que se ven desde la tierra después de muchos siglos. Es interesante también contemplar los lazos de unión que también conforman la cadena de unión. Son lazos externos a la cadena de unión. Y me gustaría leer un párrafo de Francisco Ariza de su libro Masonería, símbolos y ritos al respecto. Dice, por otro lado, la cadena de unión es también la cuerda enudada, o la jup dentelée, que aparece figurada en los cuadros de logia masónicos y concretamente en los pertenecientes a los grados de aprendiz y de compañero. La significación simbólica de dicha cuerda es idéntica a la de la cadena de unión, pero al mismo tiempo y vinculando especialmente con el simbolismo del cuadro de logia, habría que considerar también otro aspecto importante en ella, el que tiene como función proteger, además de unir, y de ligar los símbolos y los emblemas que aparecen dibujados en el cuadro. Espero que si os ha gustado este vídeo le pongáis un like, y si queréis tener noticias de cuando subo otros vídeos, no olvidéis de presionar la campanilla, y si aún no os habéis suscrito, hacedlo. Suscribiros.